conectados este día 26 de agosto, en el que se celebra el Día del Tecnólogo de Alimentos. Primeramente, felicitarles a todos los egresados de nuestra Casa de Estudios, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Mi nombre es Olga Vera, universitaria y miembro de la Asociación de Estudiantes de Ciencia y Tecnología de Alimentos del Paraguay. A continuación, invitamos a dar unas palabras de apertura a la decana de la Facultad de Ciencias Químicas, la profesora y licenciada Cintia Saucedo. Muchas gracias, muy buenas tardes, queridos estudiantes, queridos colegas. Es un placer para mí dar la cordial bienvenida a todos los participantes de este seminario web en conmemoración del Día del Tecnólogo de Alimentos. Dar las congratulaciones por nuestro aniversario y alentarles a promover el desarrollo y la difusión de la ciencia y tecnología de alimentos en el Paraguay. Es para mí un honor dar la apertura de este evento consciente de la responsabilidad que tenemos como licenciados en tecnología de alimentos y el rol que desempeñamos hoy en día en lo que es preservar la inocuidad de los alimentos y ofrecer garantías al consumidor, sobre todo en esta situación tan compleja que estamos atravesando con la pandemia. Es por eso que valoro muchísimo este esfuerzo de los estudiantes de ACETAP y agradecer enormemente a la Asociación Paraguaya de los Estudiantes de Tecnología de Alimentos y justamente felicitarles por este evento y por el esfuerzo que hacen en medio de sus exámenes. Estamos terminando el semestre a fin de realizar esta organización. Veo que hay muchísimos participantes también. Y nuevamente desearles éxitos en este evento y gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, señora decana, por sus palabras y por la presencia en este webinar. Seguidamente vamos a escuchar unas palabras de bienvenida de la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Tecnología de Alimentos del Paraguay, la universitaria Vanessa Enciso. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer que nosotros como organización seamos en esta noche anfitriones en este día tan especial. Primeramente, mis saludos a nuestra querida decana, la licenciada Cintia Saucedo, quien también es tecnóloga de alimentos. Así también mis saludos a nuestra coordinadora de carrera, la licenciada Ana Centurión. Así también al presidente de la ASPATAL, el licenciado Mauricio Rebollo. Así también a todos nuestros docentes, a todos los estudiantes. Para nosotros, como ya dije, es un placer ser anfitriones esta noche. Primeramente, feliz día a todos, porque hoy festejamos el día de un profesional que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de guiar al desarrollo de nuestro país. Un profesional muy esencial en la industria alimentaria y muy feliz día en este momento. Vamos a hacer la proyección de un video que nosotros como asociación hemos estado preparando. Muchísimas felicidades y espero que este webinar sea de aprovechamiento para cada uno de ustedes. También contamos así también con invitados internacionales. Vimos en las inscripciones que contamos con estudiantes de otros países que sean muy bienvenidos y esperamos que este sea el inicio de una era donde podamos continuar compartiendo a través de medios electrónicos. Por más que nuestro país y el mundo esté pasando por un momento difícil, creo que la tecnología puede ser un lazo que puede llegar a unirnos mucho más. Feliz día y espero que aprovechen este webinar. Gracias. Hola, yo soy Vanessa Enciso, soy presidenta de la Asociación de Estudiantes de Tecnología de Alimentos del Paraguay y en esta ocasión vamos a contarles la historia de nuestra carrera, la licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos. El 16 de julio de 1975, el Consejo Directivo de la Facultad de Química y Farmacia, hoy conocida como la Facultad de Ciencias Químicas, decidió crear una nueva carrera técnica denominada Tecnología de Alimentos. Esta carrera había sido creada debido a la necesidad imperiosa de impulsar el desarrollo de nuestro país, poniendo un énfasis especial en el aprovechamiento y conservación de alimentos producidos, de manera a abastecer el mercado interno.
El título otorgado en ese entonces era el de tecnólogo de alimentos. Los años pasaron, la tecnología avanzó y de la misma forma la carrera sufrió diversas modificaciones, entre ellas incluyendo su denominación. A partir del año 2000 comenzó a denominarse como Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y a partir de este año 2020 comenzó el proceso de acreditación de la carrera. La carrera Ciencia y Tecnología de Alimentos desde sus inicios estuvo enfocada en formar profesionales capacitados para atender con las exigencias de la sociedad, aptos para contribuir al avance tecnológico y organizacional de una moderna producción industrial. La producción industrial y distribución de alimentos. Profesionales comprometidos en su eficiencia, calidad y competitividad para resolver los problemas de naturaleza tecnológica, social, económica y ambiental asociados con la producción y consumo de alimentos. Cada 26 de agosto se conmemora el Día del Tecnólogo de los Alimentos. Esta fecha fue instituida por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología. Nosotros, como asociación, queremos desear a todos los profesionales y futuros profesionales de nuestra casa de estudio un feliz Día del Tecnólogo de los Alimentos. Y muchas gracias por participar de este webinar. Buenas tardes a todos, les saluda Lourdes Martínez, formo parte de la Asociación de Estudiantes de Tecnología en Alimentos del Paraguay y vamos a dar inicio al webinar presentando a nuestro primer disertante, el señor Gerardo Imbará, es el exgerente de Comunicaciones para el Cono Sur de las Américas, periodista y máster en Comunicación Estratégica con experiencia en las diversas áreas de las comunicaciones corporativos y asuntos públicos, quien nos va a estar hablando sobre el envasado aséptico del Tetra Pak. Le cedo la palabra al señor Gerardo. Perfecto, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Asociación de Estudiantes de Tecnología de los Alimentos, también a saludar a la decana, a la docente. Primero que todo, además de agradecer la invitación, las felicito por el trabajo que están haciendo. Como estudiantes, la verdad, muy motivador ver cómo se están organizando y cómo están llevando adelante este tipo de iniciativas. Y por supuesto, desearles un feliz día a los futuros profesionales, a los estudiantes y también a los que ya son tecnólogos en este momento. Así que voy a comenzar por compartir mi pantalla para mostrarles una presentación. Usted me avisa, Vanessa, si se ve bien, por favor. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, la asociación me ha pedido una breve charla para comentarles cómo desde
desde la empresa Tetra Pak. Vemos el tema de envasado y tecnología aséptica. Como comentaban, yo soy el gerente de comunicaciones para el Cono Sur de esta empresa, que comprende los países, bueno, de Paraguay primeramente, pero también Argentina, Uruguay y Chile, donde yo estoy basado, en la ciudad de Santiago, así que los saludo desde ahí. Primero, yo no soy tecnólogo en alimentos, ustedes están mucho más familiarizados con este tema, así que voy a pasar rápido, pero es una introducción, ¿cierto?, de por qué el envasado aséptico es tan relevante para conservar y preservar los alimentos y también la salud de las personas. Así que ustedes son mucho más expertos en este tema que yo, pero voy a igual hacer esta pequeña introducción, que es, como señala el Dr. Park el año 2002, comer puede ser peligroso, pero no comer es mortal. Por lo tanto, bajo ese contexto, la FAO es la primera organización que habla sobre el concepto de inocuidad o seguridad alimentaria, señalando que es la garantía de que un alimento no cause daño al consumidor, tanto cuando sea preparado como cuando se lo consuma, según el uso propuesto. Y en ese sentido, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, advierte que un aspecto importante es la colaboración, ¿cierto?, entre sectores y fronteras para mantener la inocuidad alimentaria a lo largo de toda la cadena de suministro. Es decir, la conservación de los alimentos y el rol de los tecnólogos médicos, por cierto, es tan relevante en todas las etapas de la cadena de suministro, porque no hay un peligro en una etapa en particular, sino que es un enfoque sistémico en cual en todas las distintas etapas puede haber algún problema, ¿cierto?, con el alimento que lamentablemente cause un daño al consumidor. Para eso vamos a hacer un pequeño viaje, ¿cierto?, por algo que, insisto, para ustedes es muy conocido, que es la cadena de producción de los alimentos, para que veamos que todos los distintos etapas tienen un rol en mantener la seguridad de los alimentos, comenzando de la etapa de producción, que puede ser los tambos en el caso de la leche, los campos, ¿cierto?, siguiendo por la etapa de distribución y procesamiento del alimento, donde se empieza a transformar, ¿cierto?, el alimento, se empieza a recombinar, se empieza a cambiar sus propiedades, ¿cierto?, para luego ser distribuida y llegar, por ejemplo, a restaurantes o a tiendas como retail o supermercados. Si avanzamos una etapa más en ese viaje, si llegamos al restaurante, llega finalmente a trabajadores y clientes en el servicio de los alimentos, que son los manipuladores, ¿cierto?, de alimentos y los que sirven alimentos al consumidor, o si hablamos del retail o del supermercado, llega a las personas, ¿cierto?, que cocinan en las casas y los consumidores finales. En todas estas etapas, según el Center for Disease Control and Prevention, hay riesgos, ¿cierto?, de que el alimento pueda perder su inocuidad y pueda tener algún daño, ¿cierto?, para el consumidor. Por lo tanto, es importante este enfoque. ¿Por qué es tan importante? La FAO también advierte que más de 600 millones de personas, y como ustedes lo saben, enferman y mueren cada año en resultado de comer alimentos contaminados con bacterias, virus, parásitos, toxinas o sustancias químicas. Es decir, aquí, cuando se contamina el alimento, hay una mala manipulación o los distintos problemas que vamos a ver más adelante, pueden provocar un daño para el consumidor. Y efectivamente, las famosas ETA, ¿no?, que son las enfermedades de transmisión alimentaria, en la región de las Américas, según la OMS, generan cada año esta cantidad de muertes, de enfermedades. Muchos de ellos son niños menores de 5 años. Las enfermedades diarreicas las enfermedades diarreicas representan el 95% de las ETAs, y como saben, los principales agentes etiológicos de las enfermedades diarreicas son, por ejemplo, el Escherichia coli, Salmonella, norovirus, entre otros virus que pueden impactar, ¿cierto?, la alimentación. Las fuentes de contaminación de los alimentos, y por eso el tecnólogo del alimento es tan relevante para prevenir este tipo de situaciones. En estas láminas de la Universidad de Chile señala que las fuentes de contaminación pueden ser, obviamente, la etapa de maquinaria, la manipulación de los alimentos, en contacto con el agua, con el aire, con vectores como moscas o roedores,
animales enfermos o portadores en la etapa inicial, ¿cierto?, de este camino que estábamos revisando, materias primas que estén descompuestas o infectadas, o la contaminación cruzada que están conocidas, ¿cierto?, al momento de manipular o preparar un alimento. Ahora, ¿cómo estas fuentes de contaminación se pueden prevenir? Es a través de estas barreras para controlar la presencia de las bacterias en los alimentos, donde identificamos 5 barreras como la temperatura, la limpieza y sanitización, la adición de sustancias, las buenas prácticas de manufactura y finalmente el envase, ¿cierto? El envase, al igual que estas otras 5 barreras, son lo que nos permite sortear la valla de las enfermedades y promover y proponer alimentos, ¿cierto?, seguros para la población. Y con los envases es que yo les quiero contar básicamente de Tetra Pak, que es el objetivo de la charla que me ha pedido, bueno, Vanessa y toda la asociación, ¿cierto? Hablando de Tetra Pak, vemos a un señor mayor al lado izquierdo de mi pantalla. Ese señor es el doctor Ruben Rausing, que en el año 1951 en Suecia, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba muy preocupado sobre cómo entregar alimentos seguros y disponibles para distintas población de Europa. El doctor inventó el envasado aséptico y esta máquina séptica. El envasado también vemos un envase triangular, ¿cierto?, que está patentado como uno de los inventos más importantes de esta era, ¿cierto?, ya que transformó totalmente la forma en que se consumían los alimentos para prolongar la vida útil y, como decía el doctor, poder llegar, ¿cierto?, a lugares más remotos o lugares necesitados sin cadena de frío y refrigeración. Desde ahí ha pasado mucho tiempo. Tetra Pak es una empresa que continúa vigente en más de 160 países del mundo, con una visión que es comprometernos a que los alimentos sean seguros y estén disponibles en todas partes, siguiendo la filosofía del fundador de la organización, que es la familia Rausing. La visión es esa y la misión es trabajar por y con nuestros clientes para brindar soluciones de procesado y envasado de alimentos. Importante señalar que Tetra Pak es una empresa B2B, es decir, una empresa que habla directamente con sus clientes. No hacemos comunicación o no tenemos mucha relación con el consumidor, ya que nuestro foco es apoyar al cliente a que pueda entregar alimentos sanos y seguros a través de nuestras soluciones de envasado, procesamiento de alimentos y soluciones. Por lo tanto, ese es el foco de la organización. Del envase que veíamos del doctor Ruben Rausing cuando él desarrolló y patentó este invento, que es el Tetra Classic, ese envase aún sigue siendo parte del portafolio de envase de Tetra Pak, que es este envase triangular que vemos acá al medio, que en Paraguay está presente en algunas marcas, pero sin lugar a dudas de ese envase han surgido muchos más, ¿no? Y el portafolio cada vez se está renovando, está creciendo, buscando valores como la conveniencia, la renovabilidad, la seguridad alimentaria, por supuesto, que cruza todo el portafolio, pero son muchos envases que están disponibles. Sin embargo, Tetra Pak es mucho más que un buen envase. Como les decía recién, ofrece soluciones para el procesamiento de alimentos y bebidas de punta a punta. Es decir, Tetra Pak no solo produce material de envase. La planta que abastece Conosur está en la ciudad de La Rioja, en Argentina. Muchos de los envases que se consumen en Paraguay provienen de ahí, o si no de la planta que está en Brasil. Pero no solamente eso, digamos, no solo material de envase, sino que también son máquinas y soluciones que están de punta a punta, es decir, desde el tambo o desde el campo hasta la mesa, para ayudar a que estos alimentos sean sanos y seguros. Por lo tanto, nuestra oferta hacia el sector y el rubro alimenticio abarca la asesoría, la protección alimentaria, el procesamiento, automatización, envase y distribución, marketing y sustentabilidad, entre otras variables. Ya yendo directo al grano, que es el envasado séptico para Tetra Pak, forma parte, ¿cierto?, de una tecnología séptica que es uno de los procesos de preservación de los alimentos, que vamos a revisar más adelante los tipos de preservaciones.
y se utiliza para producir alimentos larga vida, ¿cierto? Que se caracterizan porque no se deterioran durante un periodo largo cuando se almacenan a temperatura ambiente. Es muy importante indicar que los alimentos de larga vida no necesitan conservantes ni preservantes para mantener sus cualidades organolépticas del alimento. Ya que la tecnología aséptica permite que puedan perdurar sin cadena de frío y sin necesidad de conservantes ni preservantes. El envasado aséptico se define como un proceso que consiste en la esterilización del material de envase, que ya les voy a contar cómo se produce este envase y cuáles son las composiciones que tiene, el cual es llenado con un producto comercialmente estéril a temperatura ambiente en un entorno libre de microorganismos y sellado herméticamente. Por lo tanto, el término aséptico implica la ausencia o oclusión de organismos indeseados en el producto, a la vez que el término hermético se usa en esta caso para indicar unas propiedades mecánicas adecuadas para excluir la entrada de microbios. El diagrama general del proceso mezcla dos cosas, que es por un lado el procesamiento aséptico, que tiene que ver con la esterilización comercial del alimento y la transferencia aséptica del producto, que cruza y hace posible el envasado aséptico. Por lo tanto, ambas cosas hacen posible que se logre la inocuidad alimentaria, ¿no? El procesamiento por un lado del alimento aséptico y por otro lado el envasado aséptico que recibe ese alimento en un envasado aséptico que es hermético, que está estéril y que permita un material de envase. Como ustedes saben mucho mejor que yo, el envasado aséptico es una de las tecnologías para la preservación de los alimentos. Hay procesos térmicos para preservar los alimentos, procesos químicos y procesos de presión, ¿no? En base a eso hay opciones de que hayan procesos térmicos refrigerados o ambientes, igual que químicos y presión. Y el envase y la tecnología aséptica de Tetra Pak está justamente en este cuadrante donde está el proceso UHT o ultra alta temperatura que permite el envasado aséptico. Ahora, este envase aséptico, ¿de qué se compone, ¿no? El envase de Tetra Pak que permite conservar el alimento, insisto, sin necesidad de conservantes ni preservantes, sin necesidad de refrigeración y hasta por 6 meses, ¿cierto? Sin abrirlo. Una vez abierto es necesario mantenerlo en la heladera y consumirlo antes de 4 días. El envase de Tetra Pak tiene capas de protección, que es la tecnología aséptica. Estas son 6 capas, que yo se las voy a comentar más adelante cuál es el rol de cada una, pero podemos ver desde afuera hacia adentro, capas de polietileno, aluminio, cartón. Acá están los roles de cada una de los envases. Primero aclarar que la terminología del envase de Tetra Pak se refiere al envase de cartón, ¿cierto? Mayormente en el mundo. ¿Por qué? Porque más del 70% del envase es cartón y el cartón es una fuente renovable, ¿cierto? A diferencia de una fuente fósil que es producida por combustible o petróleo, la fuente renovable es una fuente que vuelve a crecer. Por eso pueden ver que todos los envases que se comercializan bajo la marca Tetra Pak en Paraguay tienen el sello FSC, que es este sello que está acá, que certifica que los bosques o el material, la materia prima, que es el cartón, es un recurso renovable y que tiene buenas prácticas ambientales, sociales y económicas. Una de ellas es que hay una reforestación permanente de los bosques que se van utilizando para extraer el cartón que se utiliza en el envase. Por lo tanto, más del 70% de la materia prima es de fuente renovable, que en este caso es el cartón. Sin embargo, existen avances en otros países que no están disponibles todavía en el Cono Sur sobre alternativas para aumentar la renovabilidad del envase. Por ejemplo, cambiar el plástico por material biobase o material vegetal, cambiar el aluminio por otra alternativa. Eso ya existe en el mercado y es la ambición de Tetra Pak de ofrecer un envase 100% renovable y que también sea reciclable. El cartón, como les decía, es el principal material del envase, brinda la estabilidad, la fuerza y la suavidad para la superficie de impresión y el material dominante del envase de cartón.
Luego el aluminio, que tiene un porcentaje aproximadamente de un 5%, es el componente que protege contra el oxígeno y la luz para mantener el valor nutricional y el sabor del alimento a temperatura ambiente. La capa del aluminio, para que lo consideren, es más delgado que el tamaño de un cabello, por ejemplo. Es una lámina muy, muy delgada, la lámina de aluminio, pero cumple un rol muy importante en protegerla contra el oxígeno y la luz. Y ahí, por ejemplo, un caso muy concreto, podemos ver envases que son transparentes, como por ejemplo botellas plásticas. Esos envases están en contacto con la luz permanentemente, en contacto con las temperaturas, ¿cierto?, externas, que en Paraguay son tan altas. En cambio, el aluminio aquí le da la característica oscura, ¿cierto?, del alimento, que permite que los agentes externos, como la luz, no afecten el alimento. Y por último, el polietileno, que es el plástico, protege la humedad exterior y permite que el cartón se adhiera al aluminio. Acá, por ejemplo, lo podemos ver en estas capas, de las 6 capas, y también en la tapa, ¿no?, en los envases que tienen tapa, y cuando tienen bombillas o sorbete, también está este plástico. Y mencionar nuevamente lo que les decía anteriormente, tanto las tapas como las bombillas ya están disponibles en otros materiales que no son combustibles fósiles, como el polietileno o el plástico, sino fuentes renovables. Por ejemplo, la bombilla ya está disponible, la bombilla de papel en vez de la bombilla de plástico, y la tapas de origen fósil como caña de azúcar u otros tipos de plásticos renovables. Volviendo al tema de los envases asépticos, es importante mencionarles que el sistema de envasado de Tetra Pak es a través de bobinas o rollos, como lo ven en esta imagen, que es lo que se produce en la planta que alimenta Cono Sur, que como les comentaba está en la ciudad de La Rioja, Argentina, donde se hace el material de envase, el cual se transporta hacia el sitio de cada uno de los clientes en rollos, y en el sitio del cliente, es decir, la planta de los clientes lácteos, se envasa y ocurre el procesamiento aséptico a través de este continuo, ¿no?, que posibilita que ocurra el envasado aséptico. Por lo tanto, el envase se produce, el envasador, a partir de un material de envase laminado que se provee en bobinas, como les comentaba. Este material de envase se esteriliza por inmersión en un baño de peróxido de hidrógeno líquido caliente o mediante un haz de electrones. El ambiente estéril del envasado se genera mediante el concepto de un aislador, y el envasado hermético se produce por sellado a través del producto a las capas internas de polietileno, generando corrientes parásitas por inducción. Es decir, se va generando este sellado continuo que va generando, ¿cierto?, que el producto vaya saliendo. Entonces, por un lado tenemos el material de envase, y por otro lado el alimento que está incluyéndose e ingresando por acá, y se va generando el sellado hermético. Esto ocurre en una máquina envasadora, ¿cierto?, de Tetra Pak. Como les comentaba al principio, no solo Tetra Pak es un envase, sino que también son soluciones tecnológicas para el procesamiento de los alimentos y el envasado de alimentos, como es el caso de esta máquina que se llama 3Flex, donde podemos ver haciendo un zoom, ¿cierto?, sobre esta zona que ocurre la esterilización del material de envase con el peróxido de hidrógeno en un ambiente estéril de envasado, que es el que vemos acá, que es la llamada cabina aséptica, que, como les decía en la lámina anterior, ingresa el material de envase que se va llenando con el alimento y va generando la salida, ¿cierto?, de envases ya armados con el alimento en su interior. Esa es la envasadora aséptica de Tetra Pak. Y va generando los envases. Y con esto termino, haciendo un pequeño resumen de lo que les mostré en la presentación. Primero, mantener la inocuidad de los alimentos es tarea de todos los actores de la cadena productiva, y ahí vuelvo a decir que el rol de tecnólogo de alimentos, la ingeniería en alimentos y todas las carreras relacionadas cumplen un rol fundamental para preservar la calidad de los alimentos y, como decíamos al principio, cuidar la salud de las personas. Segundo punto a destacar es que la tecnología aséptica es un concepto más amplio que incluye el procesamiento aséptico y el envasado aséptico, que es lo que les mostré, y claramente haciendo una relación con lo que estamos viviendo a nivel mundial, la inocuidad y el desperdicio de alimentos aumenta su relevancia en la época actual de coronavirus. Sobre todo hablamos de inocuidad, pero también de desperdicio de alimentos. Es importante, y lamentablemente por tiempo no pude detallar el tema de desperdicio, pero claramente
el tener un envase que pueda durar más tiempo y no botar el alimento cuando ya cumplió su ciclo de vida, como son otro tipo de alimentos que se preparan en el momento, evita el desperdicio de alimento, ya que el alimento puede durar un poco más, y así también elegir envases en función de los estilos de vida, ¿cierto? Para que sean consumidos enteramente y no se bote, ¿cierto? Entonces, ambos temas son relevantes cada vez más y sobre todo en época de coronavirus como estamos viviendo ahora. Así que agradecerles nuevamente la invitación a seguir en contacto con ustedes a través de las redes sociales de Tetra Pak Paraguay, en Facebook o en Twitter, y atento a cualquier consulta que pueda surgir. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Gerardo. Vamos a proceder a las preguntas. Voy a leerle el chat. Y dice en la primera pregunta, ¿cuál sería el mecanismo para que una empresa pueda incorporar el envasado Tetra Pak? El mecanismo es básicamente tener una planta productiva de alimentos, ¿cierto? O sea, hay situaciones mínimas que tienen que estar dadas para que se puedan adquirir envasados asépticos y máquinas asépticas para producir alimentos en estas condiciones que obviamente son un proceso productivo de alimentos. Así que cualquier industria de alimentos y bebidas de cierto tamaño, por supuesto, no pequeñas, porque hay un mínimo, pueden participar y pueden sumarse a la tecnología de Tetra Pak. Gracias. La segunda pregunta sería, ¿qué ensayos de calidad se realizan en los envases? Entonces, como les decía en un principio, yo no soy el experto en este tema, pero sí, hay bastantes certificaciones, ¿cierto?, de calidad de la alimentación, certificaciones internacionales, obviamente a nivel de material de envase, que es la etapa en la que nosotros controlamos, porque luego cuando ingresa al sitio del cliente, ya el cliente es el responsable de procesos de calidad, pero nosotros los acompañamos en todo el proceso y sí, hay certificaciones internacionales. La siguiente sería, la esterilización del envase está netamente a cargo de la empresa donde se envasa el alimento. Sí, con la tecnología de máquinas, por ejemplo, UHT, de Tetra Pak, tecnología aséptica, y a través de esa tecnología sí es posible generarlo, y eso ocurre, como te comentaba, en el lugar del cliente. Sin embargo, o sea, la responsabilidad es de él porque es su marca, sin embargo, nuestro compromiso es acompañarlo en todo el proceso. De hecho, me olvidé de comentarles que hay un área de servicios de Tetra Pak, donde, por ejemplo, hay técnicos o ingeniero en alimentos o tecnólogos médicos que manipulan las máquinas en el sitio de los clientes, permitiendo que sea un trabajo continuo, libre de imperfecciones y velando por la calidad. Por lo tanto, a pesar de que ocurre en el sitio del cliente, Tetra Pak acompaña, ¿cierto?, ese proceso que ocurre en la fábrica de ellos. La siguiente sería, ¿cuáles son los tipos de alimentos que se pueden usar con el envase Tetra Pak? Muy buena pregunta. La verdad son variados alimentos, no todos están disponibles en todos los países, pero básicamente alimentos lácteos, que son los mayoritarios, y cuando hablo de alimentos lácteos me refiero estamos hablando de envasado, porque para procesar alimentos las soluciones también son distintas. Voy a primero referirme al envasado. Para el envasado, Tetra Pak ofrece soluciones para envasar todos los alimentos lácteos, incluyendo cremas, leches saborizadas, leche blanca, por supuesto. Luego nos podemos ir hay soluciones para envasar, por ejemplo, vinos, que en el caso de Argentina y Chile son muy conocidos. También se pueden envasar jugos, zumos, néctares. Y la otra solución, que es el envase Tetra Ricard, que es un envase que permite almacenar alimentos preparados, que pueden ser legumbres, garbanzos, verduras, frutas o comidas preparadas. Incluso comida para perros también en Tetra Ricard están disponibles en Argentina y a través de varias marcas como Molto, Marolio, y en el caso de Chile a través de la marca Guasil. Pero ese envase también permite no solo alimentos líquidos, que es muy importante, sino alimentos preparados. Y por supuesto tomates, ¿no? Tomates también, salsa de tomate, el envasado permite. Ahora, si hablamos de soluciones de
procesamiento de alimentos. Tetra Pak ofrece soluciones para hacer quesos, hacer helados y otros alimentos también del rubro lácteo. La siguiente sería, el envase en sachet, que generalmente viene en algunos productos lácteos, ¿son considerados Tetra Pak? No. Es muy buena pregunta. El envase en sachet no es envase de Tetra Pak. El envase de Tetra Pak es distintivo de que es un envase de cartón, como les decía. Y le mostré la lámina a la familia de envases. Los envases de Tetra Pak son esos. Los pueden buscar y revisar más en detalle en la página web de tetrapak.com.pi. Pero los envases de otros como bolsas, sachet o botellas o latas no son envases de Tetra Pak. Y por lo tanto, las prestaciones son distintas. La siguiente sería, ¿cuál era el sello que mencionaba que contenían todos los envases de Tetra Pak? Perfecto. A propósito del sachet, puedes identificar un envase de Tetra Pak por el sello de Tetra Pak, ¿cierto? Primero, a propósito de que me preguntabas por el sello, el logo de Tetra Pak que está en el envase generalmente está ubicado en dos lugares, que es primero en las boletas, ¿cierto? Que están en los costados, habría un sello de Tetra Pak, y luego uno abajo, ¿cierto? En la parte trasera del envase, cuando uno lo mira así, también puede encontrar un sello. El sello que me hace la pregunta se llama sello FSC, que es Forest Stewardship Council, que es un estándar internacional o una certificación internacional de manejo forestal responsable, que identifica que el cartón que se utiliza en los envases es un cartón que proviene de fuentes controladas y de un origen responsable, y eso asegura que se respeten variables ambientales, sociales y económicas al momento de extraer el cartón que se utiliza en el envase. La siguiente pregunta, ¿para los diferentes alimentos siempre es el mismo Tetra Pak o hay alguna variación en la materia prima de las capas? Muy buena pregunta. Como les comentaba, hay distintos tipos de envases en esa lámina que estaban todos. Los envases en general tienen las mismas propiedades, las mismas capas, sin embargo hay pequeñas modificaciones en cada uno de ellos. Hay algunos con mayor componente de cartón y menor componente de plástico y aluminio, y por lo tanto, por eso nosotros hablamos de más de un 70% de cartón. Pero si entramos al detalle de cada uno de ellos, pueden haber variaciones en función de los componentes del envase, pero en términos generales todos tienen esos tres elementos, ¿cierto?, incorporados. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo afectaría al medio ambiente los envases de Tetra Pak? Muy buena pregunta también. Muchas gracias por preguntar al respecto. El envase de Tetra Pak tiene la característica que es un envase reciclable. Y importante mencionarlo porque en Paraguay eso todavía no está desarrollado. En Chile tampoco está muy desarrollado. En Argentina sí está un poco más desarrollado. En el caso de Paraguay, esperamos este año tener novedades respecto de soluciones para poder reciclar a nivel industrial los envases de cartón de Tetra Pak. Estamos trabajando fuertemente en eso hace mucho tiempo y esperamos este año poder comunicar, ¿cierto?, adelantos y posibilidades de poder reciclar el envase, ya que el envase, como les decía hace un principio, es un envase que es reciclable. Y cuando me refiero a reciclable, es un envase que, por ejemplo, hay dos técnicas de reciclaje. Una que es la que va a ocurrir en Paraguay, tiene que ver con el envase se tritura una vez que se recolecta, ¿cierto? Que el consumidor lo deposita o lo entrega en puntos de recolección. Este envase se recolecta y se tritura en pequeños pedazos y con esos pedazos más temperatura y presión se pueden hacer placas ecológicas que son placas o chapas para construcción interior y que tienen un componente aislante y térmico muy favorable. Ese es el proceso que, como les adelanto, ya comenzó en Paraguay y próximamente lo comunicaremos, y que es el mismo que está en Chile. Sin embargo, hay un proceso también aún más industrial que ocurre en las papeleras, donde el envase es disuelto y se separan por un lado el cartón, que como les decía es el
es el material dominante y más de un 70%. Y con ese cartón, que es una pulpa, se pueden hacer productos de cartón como cajas de cartón, de embalajes, separadores y todos los productos de cartón. Y eso ocurre en Argentina y en muchas otras partes del mundo, donde papeleras, ¿cierto?, a nivel industrial utilizan la pulpa reciclada de los envases de cartón de Tetra Pak para producir distintos productos de cartón, que son cartón craft, digamos, conocidos por todos como cartón de embalaje o qué sé yo. Siguiente pregunta, dice, en cuanto a la forma de los diferentes envases, ¿serían diferentes los equipos que se utilizan? No, hay algunos envases que utilizarían, se pueden cambiar los formatos, se pueden ser más pequeños, más grandes, se pueden usar las mismas máquinas envasadoras, ¿cierto? Cambiando, ¿cierto?, el material de envase, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, hay otros envases más complejos, como hablábamos del Tetra Ricard, que son alimentos preparados, o jugos, distintos alimentos también, que se necesitan otras máquinas envasadoras para hacerlo. Muchísimas gracias. Creo que esa era la última pregunta. Desde la Asociación de Estudiantes de Tecnología de Alimentos, les agradecemos por compartir con nosotros este pequeño espacio y también por compartir todos los conocimientos acerca de los envasados de Tetra Pak. Estamos muy felices de que usted pueda compartir con nosotros este momento. Gracias, Lourdes, por la invitación. Espero que les haya servido y mantengamos el contacto para realizar futuras cosas en conjunto. Un agrado haber participado en esta ocasión. Bueno, gracias a usted. Muchas gracias. Excelente. Queremos avisar. Muchísimas gracias también de mi parte. Excelente. Queremos avisarles que al final de la próxima charla vamos a estar realizando un sorteo entre los inscriptos en el webinar que estén presentes hasta el final de la charla. Y también que al final de la charla vamos a poner en el chat un form para que completen y puedan recibir el certificado otorgado por la participación en el webinar de parte de la Asociación de Estudiantes de Tecnología de Alimentos. Y van a tener un tiempo de 30 minutos al terminar el evento hasta 30 minutos de terminar el evento para completar, perdón. Y ahora vamos a esperar para escucharle a la próxima disertante, que es la profesora Leda y Lourdes. Sí, en la segunda charla nos va a estar acompañando la licenciada en Ciencias y Tecnología de Alimentos, Leda Torres, que es egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Ella también ejerce el cargo de docencia en la Facultad de Ciencias Químicas, es fundadora de la consultora DICA y directora técnica de la empresa de Rubros. Con ella le va a estar acompañando también el licenciado Rodolfo Ramírez, que es diseñador gráfico con experiencia en más de 15 años en la industria publicitaria y especialmente en diseños de marca, fotografía y packaging. Bienvenida. Buenas noches a todos. Un placer realmente estar en este día tan importante para todos nosotros. A todos los colegas y futuros colegas, un saludo especial por nuestro día. Y el objetivo del desarrollo de la charla de hoy es ver un poco la parte de desarrollo de productos alimenticios, qué puntos hay que tener en cuenta de forma técnica de mi parte, y también estoy acompañada de un diseñador gráfico que tiene amplia experiencia en el desarrollo de lo que es packaging de alimentos, y es un poco para demostrar la comunicación y la interacción que tiene que tener hoy en día el tecnólogo de alimentos y también el conocimiento amplio que demanda la carrera en el sentido de conocer también aspectos derivados del marketing como para poder mejorar esa comunicación y cumplir con los objetivos realmente del producto de ambos lados. Voy a iniciar presentando mi pantalla. Me avisan cuando
cuando presente. Ya se ve, profe. ¿Ya se ve? Ok, inicio entonces. Me gustaría, si por ahí alguien puede hacerme la asistencia de leer a la par que voy desarrollando, me es más cómodo a mí porque no voy perdiendo el hilo de lo que vamos dando. Dale, profe, no hay problema. Ok, empecemos con qué es la acepción de un nuevo producto, ¿verdad? Esa acepción del nuevo producto tiene diferentes tipos de aceptaciones dependiendo del área en donde se esté manejando. Sabemos que no es lo mismo un producto nuevo para nosotros que somos tecnólogos de alimentos, que para una persona que trabaja en marketing, inclusive para un consumidor no es lo mismo la acepción de un nuevo producto. Cuando hablamos, o sea, cuando vemos desde el punto de vista del consumidor, un nuevo producto básicamente es aquel que proporciona un beneficio, o sea, que tiene que compensar en él la necesidad de adquirir ese producto, ¿verdad? Este beneficio puede ser alimentario, puede ser social o puede ser cultural. Sabemos que alimentario es básicamente para nutrir una necesidad fisiológica del organismo. Social y cultural, básicamente los culturales son, por ejemplo, nuestras comidas tradicionales que consumimos en mayor cantidad en ciertas épocas del año, por ejemplo. Hoy en día ya tenemos las versiones más rápidas, por así decir, de nuestras comidas tradicionales, que antes se pasaba de generación en generación, por ejemplo, a través de recetas. Y hoy en día ya podemos ir a un supermercado y adquirir en la parte de congelados, o inclusive el mismo supermercado desarrolla ese tipo de productos listos para cocción o inclusive totalmente cocinado. Y sociales es que la sociedad o el estatus en donde estamos nos determine la utilización o no de algún producto que está saliendo. Entonces, esa necesidad es lo que persuade al consumidor para que pueda adquirir este producto nuevo para él, ¿verdad? Y es una conjunción de varias cosas, ¿verdad? A nivel tecnológico existen varias características que el propio producto tiene que cumplir, pero también tiene que cumplir con el envase y la publicidad del producto. No me sirve de nada tener un producto extremadamente estable, en lo que es la vida útil, tiene una amplia vida útil, por ejemplo, pero la publicidad y el envase no hace que sea llamativo para el consumidor y por ende el producto no resulta rentable su lanzamiento justamente por déficit, ya sea en el marketing o en la parte técnica, ¿verdad? Entonces es una conjunción de varias cosas. Cómo desarrollar nuevos productos y básicamente implica la interacción de varias fases, ¿verdad? Como estuvimos viendo, tanto en la parte técnica como en la parte comercial. En la parte técnica podemos mencionar algunas cosas como, por ejemplo, interacción de ingredientes entre sí, qué tecnología de conservación voy a aplicar, cuáles tecnologías de conservación son aquellas que me permiten obtener un producto con el máximo de calidad nutricional y potencial nutricional, pero que me brinde una vida útil considerable como que para que yo pueda lanzar al mercado. Vimos, por ejemplo, en la charla anterior lo que es la tecnología de conservación en Tetra Pak, por ejemplo, que permite no utilizar ningún tipo de aditivos en el producto alimenticio. Eso es muy importante porque también depende de la población a la cual lancemos y el enfoque que necesitemos dar al producto.
y, como ya dije, las cualidades nutricionales. Y la parte comercial ya está más implicado la parte de gustos, las necesidades del consumidor y también el costo final. Otros factores técnicos de consideración son las investigaciones científico-comerciales de los nuevos ingredientes, aditivos y coadyuvantes que van saliendo. Esa investigación permanente de ingredientes o coadyuvantes me permite a mí mantenerme en auge. ¿En qué sentido? En el que yo tengo un producto, por ejemplo, alimenticio, con X cantidad o X tipo de ingredientes, y estas investigaciones pueden lanzar de manera comercial ingredientes nuevos que pueda utilizar yo en mi producto, manteniendo las características del mismo e inclusive logrando una mayor conformidad, ya sea en la calidad sensorial o en la parte de vida útil. La definición de la formulación del producto es muy importante también, hacer un esquema, una definición e ir trabajando, utilizando eso como base, el proceso tecnológico que vamos a aplicar al producto en cuestión, el sistema de envasado. Va a ser un envasado manual, va a ser un envasado semiautomático, va a ser un envasado completamente automático. ¿Qué tipo de envasado voy a utilizar? Va a definir también la vida útil del producto que estoy desarrollando. Identificar las características del producto que sean susceptibles a la degradación con aplicación de tal o cual tratamiento térmico durante su conservación. Sabemos que hay vitaminas que son, por ejemplo, termolábiles y que en zumo o jugos que están sometidos a un proceso de esterilización o un proceso de envasado aséptico como el Tetra Pak, generalmente suelen tener parte de sus vitaminas afectadas por este proceso. Entonces, ¿cómo suplimos esa pérdida de vitaminas para que el consumidor que está adquiriendo un jugo de naranja, que está adquiriendo una parte por gusto y otra parte por la vitamina C, que naturalmente debe contener ese jugo, cómo voy a suplir eso sin dañar las características de mi producto final y sin modificar, por ejemplo, en demasía lo que es el costo del producto final? Y el marco legal aplicable, que va desde la utilización de aditivos, que está regulado, por ejemplo, por el Códex, por la FDA. Hay que ver un poco, hay una lista completa, como un libro prácticamente de aditivos, regulado por el Códex. En base a esa regulación se desarrollaron otras resoluciones en base de aditivos, que es, por ejemplo, la resolución Mercosur usa de base el Códex. Entonces, es como la base de la bibliografía en lo que es marco legal aplicable en términos aditivos, y la FDA también, ¿verdad? Y también mencionar un poco que hay que tener en cuenta la parte de etiquetado, ¿verdad? No inducir a la información falsa, de que del contenido de la etiqueta sea el adecuado de acuerdo a las resoluciones vigentes y que permita que ese consumidor tenga esa información necesaria sobre ese producto. Entonces existen fases que son que sí o sí se deben desarrollar para elaborar un producto, y estas son la fase de conceptualización, los estudios previos, la formulación y el proceso, estudios de vida útil y la validación sensorial, que de un tiempo para adelante recobró fuerza, si bien antes no era un campo demasiado tocado por las empresas. Hoy en día ya constituye una necesidad más bien para el desarrollo de ese producto y para garantizar su éxito a nivel comercial posteriormente. Entonces, la fase de conceptualización, básicamente, la fase de conceptualización es qué tipo de producto voy a realizar. Generalmente este tipo de productos surge como una idea nuestra, o sea, de las personas que trabajan en investigación y desarrollo, o inclusive del propio dueño de la empresa que tiene una idea de un producto que quiere llevar a cabo, o en ocasiones directamente van al supermercado, traen el producto que ellos estaban pensando que ya hay uno similar y expresan que directamente quieren este tipo de producto y ya le traen un producto terminado, yo quiero igual a esto.
Entonces, la fase de conceptualización básicamente lo que hace es ver una tendencia general, qué tipo de productos similares al que voy a estar realizando hay en el mercado, qué tipo de ingredientes voy a utilizar, a qué población quiero dedicar ese producto, qué tipo de envase voy a realizar. Es como una lluvia de ideas, ¿verdad? Ir viendo todos estos ítems. El precio final, porque hay veces que el producto se le trae, principalmente cuando uno trabaja en investigación y desarrollo, le trae un producto, quiero este mismo producto y tiene que costar menos de tantos guaraníes. Entonces es ir un poco viendo la posibilidad de poder realizarse ese producto en sí. ¿Me escuchan bien? ¿Ahí no tienen problemas? ¿Están viendo bien la presentación? Sí, profe, se ve súper bien. Ok. Los estudios previos. La parte de estudios previos a nivel técnico desde nuestro concepto es muy importante. Uno, para ver el encuadre de ingredientes entre sí, la utilización de aditivos, por ejemplo. Si existen aditivos que son de amplio uso, ¿verdad? A nivel país y regional, pero también existe aditivos o ingredientes que no han sido utilizados o no han sido combinados de cierta forma. Entonces, estos estudios previos me sirven para recolectar datos sobre el uso de ingredientes o aditivos, la interacción de los mismos entre sí, la tecnología que voy a utilizar es nueva o no se aplica a esa matriz, hay algún estudio sobre eso. ¿Para qué? Para que si no hay estudios previos y lo que estoy haciendo es demasiado innovador o se considera innovador tanto que no hay material bibliográfico sobre eso, entonces yo tengo que hacer una cuestión de estudio previo sobre el alimento, si va a ser o no factible de poder realizarlo. La parte de formulación y proceso es básicamente toda la parte de conceptualización, la parte también de lo que es estudios previos, es como que se hace más tangible y se hace un desarrollo como una prueba de lo que es la formulación y el proceso que va a sufrir ese producto a lo largo de su elaboración. Entonces, lo que hace es, o sea, en estos ensayos, por ejemplo, se evalúa la diferencia de diferentes hidrocoloides o en las características de la emulsión obtenida. Por ejemplo, si estoy trabajando con un fiambre de pescado. A ver, los chicos que están en octavo nivel, que veo que están mucho acá, son mis alumnos, que ya llevaron tecnología de carne. ¿Qué componentes fundamentales tiene un embutido, por ejemplo? Agua, grasa, carne. Aditivos. Tiene aditivos, sí. Entre los aditivos encontramos fosfatos, encontramos también otros componentes minoritarios, pero que son bastante importantes en lo que es la concepción del producto en sí, que es, por ejemplo, la utilización de hidrocoloides. Ahí entra lo que es colágeno y todas las partes animales que implican la obtención o la utilización de ese material, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Si yo voy a desarrollar, por ejemplo, un fiambre de pescado, obviamente el pescado no tiene colágeno, no tiene cartílago, no puedo utilizar parte del pescado para realizar el proceso de armado de ese fiambre para que me dé un producto que sea de textura firme, que sea feteable. Entonces, ¿qué hago? Trabajar con diferentes sustancias que son hidrocoloides, que forman geles en el agua y que esas sustancias que forman geles en el agua me lleven a la consecución, por ejemplo, la textura del fiambre deseada, pero que no afecte la parte sensorial del producto, como por ejemplo el color o el sabor, o sea, que lo que yo esté comiendo realmente sea un trozo de fiambre de pescado y no sea un trozo de gelatina o un pedazo de algo sin sabor. Los estudios de vía útil resulta bastante importante porque la vía útil de un alimento, como ya se fue viendo a lo largo del tiempo, no solo incluye
o implica que el alimento mantenga sus características sensoriales, sus características de vida útil, sino que también la parte sensorial y también la parte organoléptica. O sea, yo no puedo tener un producto no vencido si el mismo sufrió modificación durante su almacenamiento, sufrió modificación de su sabor, de su color o de su olor, por más de que no tenga una carga importante de microorganismos que cause una enfermedad. Yo no puedo considerar que ese producto está dentro de su fecha de vencimiento porque ya hay modificación de su calidad sensorial y de la característica final que yo prometí que ese producto iba a tener. Para asegurar estos estudios de vida útil se realiza una serie de análisis. Estos van desde los microbiológicos, los físico-químicos y los sensoriales también, a lo largo de toda la vida útil del alimento. Este estudio de vida útil puede realizarse de varias formas. Puede utilizarse los estudios de vida útil en tiempo real, que básicamente es exponer el alimento diseñado a temperatura, a condiciones de almacenamiento que yo también he diseñado que el alimento va a aguantar y ver cuánto dura. Básicamente haciéndole, obviamente, análisis microbiológicos, físico-químicos y sensoriales a lo largo de todo el desarrollo de ese alimento. Para establecer cada cuánto tengo que hacer estos análisis, es importante ver la naturaleza del alimento que estoy manejando. Es decir, que, a ver, si yo estoy trabajando con un desarrollo de producto que voy a someter a un proceso de apertización, la teoría me dice que eso tiene una larga duración de más de un año, sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Establezco que mi análisis de vida útil voy a someter a las condiciones aceleradas en este caso, porque si es un sistema de apertización dura más de un año, generalmente no dan en las empresas ese tiempo para hacer los análisis de vida útil, entonces someto a condiciones aceleradas, a temperatura elevada, humedades también elevadas pero controladas, y veo cómo se desarrolla ese producto, cómo va reaccionando a eso. Y después, mediante ecuaciones, o también se utilizan ecuaciones estadísticas, se utilizan esos datos para sacar la vida útil real del producto. Como saben, en vida útil hay que considerar que la seguridad alimentaria es un requisito indispensable que nos exige a realizar estudios de conservación de todos los nuevos productos que desarrollemos. Entonces, yo puedo utilizar la vida útil de la competencia y ponerle esa vida útil a mi producto. Claro que se puede, no está limitado eso, pero nosotros como profesionales, nuestra ética nos dice que nosotros, si es un producto nuestro, tenemos que someter a análisis consecutivos que me determinen si esa vida útil es realmente aplicable o no, para que al fin y al cabo el consumidor no sienta que o presienta una falsa información de parte de la empresa que está lanzando el producto al mercado. Otros estudios importantes en la parte de diseño de envases, yo le voy a hablar mínimamente de esto, vamos a tocar mejor con el licenciado Rodolfo. La parte del diseño de envase, desde nuestra percepción técnica, tiene un papel fundamental en lo que es el aumento o en la manutención de la vida útil del alimento, porque básicamente este contiene y preserva al alimento. En algunos casos es demasiado importante la influencia del diseño material del envase dentro de un producto alimenticio. Por ejemplo, si voy a desarrollar un determinado queso rallado, por ejemplo, yo sé que el queso rallado, al estar concentrada los sólidos por eliminación casi total del agua que contiene por el proceso de deshidratación que sufre ese queso rallado, entonces se concentran los sólidos, entre ellos la grasa, y la grasa es muy factible que reaccione a condiciones, por ejemplo, como luz, humedad. Entonces van a ver que todos los envases de queso rallado en el mercado tienen cubierta opaca por fuera y por dentro es una cubierta de aluminio que básicamente lo que hace es sellar ese producto dentro. Es muy difícil que pase la humedad y entonces tampoco afecta la luz a ese producto, ¿verdad?
Dentro de los estudios también de vida útil, otro importante, ya más bien de lo que sería la formulación del producto, es el desarrollo del prototipo. ¿Qué decir? Una determinada cantidad del producto listo, formulación probada, todos los estudios de vida útil realizados, hago un prototipo, someto otra vez a condiciones de almacenamiento y que me permite este prototipo ver un desarrollo en volumen, qué tal ese producto, ¿verdad? Qué tal con mi capacidad de producción, qué tal con mi tecnología en la puesta en marcha de verdad, en la producción ya en escala grande y a cierto ritmo, ¿verdad?, del producto en cuestión. Y también lo que se ve es diferencias en la parte nutricional que no pudieron ser medidas mediante, o sea, en la fase de formulación y desarrollo. O sea, cualquier cosa que se nos pudo escapar en esa fase, lo salvaguardamos haciendo el desarrollo del prototipo. Por eso es muy importante que si son contratados o contratadas para hacer el desarrollo de un producto alimenticio, es un trabajo demasiado loable en el sentido que da demasiado gusto trabajar. Se trabaja con mucho conocimiento teórico, pero también con mucha ética y realmente uno se siente realizado porque eso que sale de uno es prácticamente como un hijo, pero es importante que sean sincero con la parte que le está pidiendo el desarrollo y de dar todas las implicancias que eso, que la elaboración de ese producto exige. O sea, cuánto tiempo me va a tomar realmente hacer ese producto, ¿verdad? Esa parte es lo que hay que ser bastante sincero con la persona que está solicitando el desarrollo en sí. Y la validación sensorial sabemos que es muy importante porque es básicamente la parte en donde el consumidor evalúa el producto en cuestión. Esta validación sensorial, si queremos hacer así bien al pie de la letra, vamos a hacer de dos formas. Uno que es utilizando un tipo de análisis sensorial para estudio de mercado, que sabemos que no necesitamos jueces entrenados, no tienen que estar capacitados esos jueces, pero tienen que estar en mucha cantidad, tienen que ser al menos 50. Y la otra validación sensorial que podemos utilizar es, por ejemplo, un perfil de sabor, un perfil de textura, siempre y cuando nuestro producto final así lo requiera. Entonces tenemos una validación sensorial tanto desde el punto de vista del estudio del mercado, así también como la parte técnica que a nosotros nos interesa, que es sobre las características sensoriales específicas de ese producto. Y esto sí, ya se realiza con jueces entrenados, el panel requiere previo entrenamiento o de repente la solicitud a empresas que realizan la validación sensorial de un trabajo tercerizado. Entonces todo eso hay que evaluar también en la parte del desarrollo del producto. Voy a necesitar o no esa tercerización, puedo yo nomás capacitarle a mis compañeros para que me formen un panel sensorial, lo cual tiene obviamente sus ventajas porque siempre van a estar disponibles, no va a requerir un costo demasiado grande de tercerización a la empresa, pero por ejemplo requiere mucho tiempo y paciencia para que las personas se desarrollen en todo su potencial como panel sensorial. Esta parte ya vimos que es la parte de vida útil que específicamente incluye, tiene que ser inocuo y también mantener las características sensoriales. Y el objetivo es básicamente ver la influencia de diversos factores entre los cuales se destaca propiedades y composición del alimento, procesos a los que se ve sometido, formato y envase en el cual se comercializa, condiciones de almacenamiento. Yo puedo tomar cada una de estas variables o estos factores, realizar diferentes prototipos, diferentes formulaciones, teniendo en cuenta inclusive envases, diferentes procesos, temperatura de almacenamiento, y realizar de varios prototipos al mismo tiempo un análisis de vida útil y al final obtener la mejor versión del producto que deseo desarrollar. De mi parte, eso es todo. Ahora voy a proceder al presentar lo que es la parte que va a estar disertando el licenciado Rodolfo. Un ratito.
Me avisan, chicas, cuando se proceda a la presentación de la pantalla, por favor. Todavía no sé, profe. Ahí teóricamente a mí me parece que se está presentando. ¿Me confirman eso, por favor? No, todavía no aparece en la pantalla. Voy a volver a presentar. Ahora sí se ve, profe. Ok. Muy buenas noches a todos. Yo soy Rodolfo Ramírez, licenciado en Diseño Gráfico y Marketing. Un saludo especial para todos ustedes en su día. Bueno, yo voy a hablar un poquito de lo que es el marketing, ¿verdad? O sea, dentro del rubro de ustedes, ¿verdad? Que sería el packaging de productos, ¿verdad? Alimenticios. Bueno, es muy importante el rol o sea, que en la comunicación que debería de haber entre lo que sería el tecnólogo de alimentos, que es el encargado, prácticamente, o sea, como lo vemos nosotros, son el encargado técnico del producto, del cual nos puede llegar a facilitar mucha información muy relevante que de repente a nosotros nos gustaría tener, ¿verdad? Como que de repente a nosotros le llamamos brief a un sistema que es como una colecta de datos para llegar a la concepción del diseño conceptual, vamos a decirlo, para la redundancia, ¿verdad? Del diseño en sí del producto, que sería cuanto más información nosotros tengamos del producto en sí, en relación a, por ejemplo, características técnicas, colores, aromas, ¿cómo decir también? Por ejemplo, ponerle una cerveza o algo así, cuanto más información nosotros tengamos, mejor vamos a hacer cómo poder plasmar el diseño en sí en el envase en cuestión, ¿verdad? También esa información, ¿verdad? Que ustedes nos van a proveer sería, por ejemplo, saber qué tipo de, por ejemplo, qué características tiene el producto para saber más o menos en qué material o qué va a ser envasado el producto. Eso vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Como para que nosotros podamos entender, o sea, que podamos anticiparnos a lo que sería la manera de concebir el diseño, como para que eso más adelante se pueda reproducir sobre el material del cual se va a envasar el producto. Más que nada, de repente, es la comunicación que a nosotros, por ejemplo, de nuestra parte de marketing, nos gustaría recibir de parte de ustedes, ¿verdad? Que de repente que son los encargados de la parte técnica del producto, que son los indicados en proveernos ese tipo de información. ¿Ojalá?
Bueno, la primera impresión es la que cuenta en la decisión de la compra del producto. ¿Qué significa más o menos eso? ¿Verdad? Que generalmente esto implica, por ejemplo, un buen diseño. Debería ser algo simple que muestre, que comunique realmente lo que es lo que es el producto en sí. Una buena tipografía que vaya acorde a lo que se quiere comunicar, ¿verdad? De acuerdo al tipo de producto. Por ejemplo, de repente, como se dice, eso, por ejemplo, se va a poder lograr de acuerdo al brief que nosotros podamos armar con toda la información relevante que ustedes nos puedan proveer del producto. Por ejemplo, para hacer por ejemplo, este envase de Tetra Pak, por ejemplo, es un jugo de naranja. Como ven, de repente tiene una buena fotografía, el cual invita de repente a querer escoger el producto en sí, llama la atención. O sea, sería la primera impresión, que de repente también la imagen denota ya de buena a primera que un jugo de naranja, y la información prácticamente con el logo y con el título de descripción ya sí, te da la certeza de que es un jugo de naranja, prácticamente te refuerza la información. Bueno, sería de repente uno de los primeros aspectos a tener en cuenta: una buena fotografía, un buen logotipo, más o menos, que eso ya prácticamente antes se tendría que haber concebido antes, ¿verdad? Ya en el paso del packaging, ya la imagen de la marca ya tendría que estar establecida. Entonces, para poder llevar una línea de diseño que te lleve a hacer un buen packaging. Más o menos esos serían los indicadores para un buen packaging. También de repente sería el diseño, por ejemplo, de la parte que a ustedes le compete, que es la parte nutricional, por ejemplo, que esté bien claro, que tenga una buena tipografía. Hay que tener en cuenta que de repente hay gente que, por ejemplo, los usuarios podrían ser desde niños hasta personas adultas, que por ejemplo en el caso de los alimentos, que de repente un jugo de naranja te toma un niño, te toma una persona de 100 años. Entonces, de repente, esa información tiene que estar clara, tiene que ser legible, y toda esa información, por ejemplo, tendrían que pasar de forma clara también al diseñador, y de repente enfatizar en algunos aspectos. Por ejemplo, esto quiero que resalte más, esto sí o sí tiene que ir de tal o tal forma, que de repente hay, por ejemplo, formas que se presentan dentro de las entidades que les rigen a ustedes, que de repente sería bueno que de repente puedan enfatizar, como para que de buenas a primeras el diseñador vaya haciendo el diseño del packaging ya de acuerdo a los requerimientos de, por ejemplo, el órgano regulador. Eso no sería lo que sería el diseño en sí, más o menos, del producto para la toma de decisión. Bueno, vamos a pasar al siguiente slide. La funcionalidad del packaging. La funcionalidad del packaging, como todos saben, de repente son 3 pilares, las cuales: contener, almacenar y transportar. Ahí vemos un ejemplo, por ejemplo, que sería el packaging primario, sería el envase del cual va a contener el producto. Eso sería de repente, por ejemplo, es toda esa información de repente como que va un poquito más atrás otra vez, que usted le puedan proveer al diseñador, como para que de repente qué tipo de producto es lo que se va a contener. Por ejemplo, cada producto tiene una particularidad. Por ejemplo, si es un champán,
por ponerle, o sea, voy a salir un poquito de lo que corresponde, pero de repente podría ser, como es un líquido, puede contenerse en una botella de plástico, como puede contenerse en una botella de vidrio. Pero bueno, como es un líquido en particular, como el champán, por ejemplo, la particularidad sería conservar en una botella de vidrio de tal característica. Ese tipo de información deberían de acotar al diseñador, como para que el diseñador pueda prever esos detalles dentro del diseño, los cuales serían fundamentales. El empaque secundario sería lo que contiene el envase primario, que en este caso, por ejemplo, sería una caja de cartón, o podría ser una caja de plástico, un acetato, y de lo cual se puedan apilar, o sea, se puede apilar, se puede poner uno al lado de otro. Después tenemos el empaque terciario. El empaque terciario sería lo que contienen los secundarios, que en este caso, por ejemplo, sería como una caja de papel craft con flautines, como para que eso pueda absorber los golpes. Todo este tipo de información también podrían tomarse y las decisiones, por ejemplo, finales del tipo de packaging se podrían tomar en conjunto, ¿verdad? Como para poder saber si de repente la forma de almacenar es la correcta. Entonces, después venía la unidad de carga, que sería ya prácticamente un pallet o algo así, donde se pueda apilar las cajas ya del empaque terciario. Bueno, voy a pasar al siguiente slide, que es prácticamente la importancia del trabajo, y es lo que estaba hablando hace rato, ¿verdad? De la importancia del trabajo en conjunto del tecnólogo junto al equipo de mercadotecnia, ¿verdad? Como le estaba hablando hace rato, por ejemplo, es fundamental, ¿verdad?, que de repente se pueda discutir dentro del brief que le estaba hablando, que se puedan discutir los tipos de materiales que podrían contener o utilizarse dentro del diseño del packaging. Como le dije, cada producto tiene una característica diferente. Hay líquidos, hay, por ejemplo, carnes, hay diferentes cosas. Entonces, diferentes productos en los cuales para cada producto hay una solución. También es muy importante, por ejemplo, si es que un producto, generalmente se le da el valor agregado, ¿verdad?, al producto. De repente es muy importante que de repente se le pueda dar la información al diseñador, cuál sería un distintivo que le pueda agregar al producto un valor agregado. Por ejemplo, se le puede hacer con el envase mismo. De repente puede ser que poniendo por ejemplo, sería poniendo de ejemplo una avenida energética, como un Powerade o algo así. De repente, si uno de repente quiere llegar a vender a gente de un estatus superior, por ejemplo, se ve el diseño, que el diseño tenga una cierta, que sea bien estilizado. Por ejemplo, el tipo de plástico sea un poco más grueso, el tipo de etiqueta, por ejemplo, que tenga una mejor impresión, y así. O sea, eso sería un valor agregado al producto en sí. Y también la parte comunicacional, ¿verdad?, que sería toda la información relevante que tendría que llevar el producto en sí, ¿verdad?, que generalmente es la etiqueta que va al dorso. Es muy importante que puedan pasar de buena manera y bien detallado, como para que se pueda diagramar dentro del diseño en sí.
Bueno, eso es prácticamente lo que implica, ¿verdad? Con nuestro trabajo en conjunto con la parte de los tecnólogos. No sé si tienen alguna pregunta o algo así lo cual les pueda aclarar. Sí, acá tenemos una pregunta que dice, ¿hay algunos indicadores que se tienen en cuenta para determinar el packaging ideal para cada producto, facilitando su logística? A ver, ¿me repetís, por favor? Porque en una parte no escuché bien. Sí, no hay problema. ¿Hay algunos indicadores que se tienen en cuenta para determinar el packaging ideal para cada producto, facilitando su logística? Y generalmente hay una infinidad de materiales. Todo depende del tipo de producto que se va a embalar, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo embalar una carne que va a exportación que embalar un champán. Son totalmente cosas diferentes. Generalmente dentro del packaging no hay, o sea que hay muchos materiales que ya están en el mercado ahora, que ya están predeterminados. O sea, hay bastantes empresas que ofrecen productos ya predeterminados como para su uso directo, ¿verdad? Por eso de repente, como le digo, es muy importante saber mucho, tener esa información de primera mano de parte de usted, ¿verdad? Por ejemplo, una carne que tiene que ser refrigerada a tal temperatura, no tiene que tener contacto con oxígeno. O sea que esos son factores o condicionantes de que te van guiando y es como un embudo. Esos factores, esas guías, vamos a decirle, son los que te van indicando a qué tipo de material va a ir uno utilizando. Como te digo, hay una infinidad de empresas ya que están ofreciendo algunos materiales ya preestablecidos. Y entonces, de repente, generalmente es darle la vuelta en el sentido de creativamente, ¿verdad? Para dar esa diferenciación al producto. Para que se pueda diferenciar, para la redundancia, del producto en sí. Entonces, de repente, con eso ya creo que se pueden utilizar esos materiales existentes. Muchísimas gracias y desde ya le agradecemos por estar compartiendo este webinar a usted y a la licenciada Lea Torres. Desde ya, muchísimas gracias. Pues nada, cuando gusten. Cuando gusten, gracias a ustedes. Le cedo la palabra a la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Tecnología de Alimentos, Vanessa Enciso. Buenas noches a todos otra vez. En este momento vamos a proceder a realizar el sorteo antes ya de realizar el cierre oficial. Vamos a estar sorteando 2 premios y por favor les voy a pedir a los que salgan ganadores, ¿verdad? En esta ocasión, que al momento en el que yo diga el nombre del primer ganador, que ponga ya sea en el chat o si no que encienda su micrófono y diga que está presente. Si no está presente, vamos a volver a sortear, ya sea en Facebook o acá en la sala del Meet. Bueno, primeramente, también antes del sorteo quiero hacer de énfasis a todos que nos sigan en las redes sociales. Estamos en el Facebook como Asociación de Estudiantes de Tecnología de Alimentos del Paraguay. Así también estamos en Instagram y en Twitter. Pueden buscarnos y seguirnos. Son las vías por las cuales nosotros vamos a estar comunicándonos para próximos eventos. Así que síganos, no tienen excusa, estamos en todas las redes sociales. Ahora voy a sacar el primer ganador de esta noche. Les agradezco muchísimo por ser partícipes
de este evento que organizamos con mucha dedicación, sinceramente, esperando satisfacer, ¿verdad?, lo que ustedes estaban buscando esta noche. Esperamos haber sido útiles para nutrir sus conocimientos. Esa siempre fue nuestra finalidad. Bueno, ahora procedo. Acá está la cajita. Ven los papelitos y voy a estar sacando el primer papel. Entonces acá luego saco para que vean que no. Bueno. A ver, vamos a ver. El primer ganador de esta noche, o ganadora, no sabemos, es Julio Ríos. Si está Julio, podemos, a ver, no sé si se ve ahí. Si está Julio, entonces que se manifieste, o si no, sorteamos su premio otra vez. A la 1. Presente. Ahí está, bueno, el ganador se tiene que comunicar con nosotros. No te escuché. Creo que no escucharon. Se tiene que comunicar con nosotros y vamos a estar haciéndoles llegar su premio. Es un regalo muy lindo de parte de la Asociación de Estudiantes de Tecnología de Alimentos del Paraguay. Ahora el segundo o segunda, ¿verdad?, que va a salir sorteada en esta noche. Vamos a ver, miren, les muestro. Es María Isabel Rodríguez. Ahí voy a mostrar en la cámara, no sé si ustedes notan, si está María Isabel Rodríguez presente. Creo que no está María Isabel. O no sé si me confirman los que están controlando el live de Facebook. En Facebook no hay tampoco, no se está manifestando. Ah, bueno, entonces vamos a proceder a sortear nuevamente. Qué pena. Bueno, ahora vamos a por última vez. A ver. Rebeca Alexandra Viñales. ¿Sí está presente? Está conectada ella acá. ¿Está conectada? Sí, ahí respondió que sí. Ah, bueno, me alegra. Muchísimas felicitaciones a los ganadores de esta noche y por favor comuníquense con nosotros, ya sea por Instagram, mejor por Instagram, sinceramente. Entonces, muchas felicitaciones y vamos a estar viendo la forma de hacerles llegar sus respectivos premios. Muchísimas gracias. Ahora, en este momento, quiero cederle la palabra a nuestra coordinadora de carrera, la licenciada Ana Centurión, quien estará haciendo el cierre de este evento. Muchas gracias y esperamos encontrarnos próximamente. Buenas noches nuevamente. Muchísimas felicidades a todos los tecnólogos en su día, a los futuros tecnólogos, señora decana, tecnóloga también, orgullo de nuestra carrera. Realmente para mí como coordinadora de la carrera estoy muy orgullosa de ustedes en acompañarles un año más a este grupo, en esta vez encabezado por Vanessa Enciso, la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Tecnología del Paraguay de la Facultad de Ciencias Químicas. Y bueno, felicitarles a ustedes por ser tan proactivos, por, encabezar este tipo de eventos en nuestro Día del Tecnólogo de Alimentos, tomar temas bastante científicos, avanzados, lo que la ciencia está requiriendo. Se nota que ustedes miran en el futuro y eso es muy bueno, ¿verdad? Realmente orgullosa de ser partícipe de
de la formación de ustedes hacia el futuro, ¿verdad? De lo que realmente la tecnología de alimentos, forma parte de lo que es lo más importante, que es nuestra alimentación en cuanto a la preparación, producción, control de calidad, la inocuidad alimentaria, que a nivel mundial ha avanzado y sigue avanzando y está en franco expansión. Entonces, realmente yo les felicito una vez más y sigan así, chicos. Realmente, no sé, estoy muy emocionada con ustedes, como siempre, como tecnóloga de alimentos también de la casa de estudios, ver cómo ustedes van creciendo hacia el futuro y van por buen camino. También quiero hacer un anuncio que nosotros vamos a seguir con un ciclo de webinar en la semana próxima en septiembre, que va a ser el 1 y el 2 de septiembre, en donde vamos a estar enfocando justamente el rol del desempeño o el área de desempeño del tecnólogo de alimentos, algo que me pidieron bastante, entonces está enfocado para ustedes, para todos los estudiantes, y le tenemos preparado un montón de cosas interesantes que les va a encantar realmente, que les va a abrir más la visión hacia el futuro y más ganas de seguir estudiando y continuar en esta apasionante carrera que nosotros hemos abrazado realmente, lo que es la tecnología de alimentos. Y por mi parte, muchas felicidades. Muchísimas gracias, señora decana Cintia Saucedo, por su presencia, por acompañarnos desde el principio hasta el final. No sé si tiene unas palabras, señora decana. Sí, muchas gracias. No quería salir del protocolo, pero agradecerles a todos, agradecerle a la coordinadora, a la licenciada Ana Centurión, agradecerles a las organizadoras, Vanessa, Lourdes, Luce, todos los que están participando activamente, y felicitarles, muy excelente el evento, muy buenos los disertantes, agradecerle también a los disertantes por su tiempo y bueno, desearles una exitosa semana y vamos a seguir con el ciclo de charlas. Gracias, señora decana, y a todos. Muchísimas felicidades a todos y gracias. Muchas gracias a la coordinadora Ana Centurión y a la licenciada Cintia Saucedo por sus palabras, y queremos agradecerle a todos por participar y no se olviden de completar el formulario, que va a estar disponible a partir de ahora 30 minutos más. Y cualquier inconveniente que tengan, escríbanos al Instagram para hacerles llegar su certificado correctamente. Muchas gracias por asistir al webinar del Día de Tecnólogos de Alimentos y felicidades a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao.